Parashá número 27, Parashá Tazria concebirá, que va de Vayikra 12, capítulo 12 hasta el 13. Y vamos a estar aquí viendo a manera de introducción algunos aspectos de la halajá referente a las mujeres en estado de embarazo, ¿sí? Su estado de impureza o tuma, y por otro lado, cómo desplegamos un gran poder con las palabras que decimos, ¿sí? Entonces, más o menos es lo que vamos a estar viendo en esta mañana de Shabbat, preciosa de Shabbat fresco. Anoche estuvo lloviendo y por eso tenemos aquí un clima fresco en esta ciudad de Cúcuta, que es la Jerusalén de Occidente. Bien, entonces vamos a estar aquí viendo lo que es la vida, lo que es la parte de la muerte, ¿sí? Y el postulado central del judaísmo es que el Eterno es uno, es absolutamente invisible, no hay fuerza que exista independiente de él, y pues, obviamente la lucha del hombre en este mundo es el ejercicio de su libre albedrío, ¿sí? Es decir, la forma como elijas las cosas, ¿verdad? Ya sea avanzar en dirección al Eterno y a la verdad, o alejarse del Eterno en dirección a la ilusión y a la nada, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que el hombre, pues, con su libre albedrío puede hacer, o acercarse al Eterno y a la verdad, o alejarse del Eterno en dirección a la ilusión o a la nada. Entonces, nosotros denominamos esta oposición, ¿sí? Bien y mal, ¿sí? Cuando el hombre toma una decisión que lo acerca al Eterno, está eligiendo el bien. Cuando toma una decisión que lo aleja del Eterno, está eligiendo el mal. Sí, eso es lo que dice allí Maimónides, en la Guía de los Perplejos, la parte 3, verso 23. Entonces, el mal no es una realidad intrínseca, es solo la ausencia del bien. Es la ausencia de la manifestación abierta del Eterno. Entonces, podemos entender aquí la existencia del Eterno puede ser clara y abierta para nosotros o puede ser o estar oculta. La presencia abierta del Eterno es lo que llamamos Tahara. El estado de ocultamiento del Eterno es lo que llamamos nosotros Tuma, ¿sí? Pureza e impureza. Tahara, pureza, y Tuma, impureza. Entonces, en otras palabras, como para entenderlo mejor, Tuma es realmente un vacío de Tahara. Tuma es un vacío ¿de qué? De la pureza. Y el estado de Tumá puede recaer sobre hombres, mujeres y animales, ¿no? Cuando la presencia del Eterno, ¿sí? Es decir, el alma abandona el cuerpo, este se convierte en tamé o impuro, ¿sí? Entonces, por eso se habla de que la impureza de un cadáver es mayor que cualquier otra cosa, porque está la ausencia allí de lo puro, está la ausencia de lo puro, entonces queda en un estado de Tumá superrelativo. Vamos a ver ahora, pues, algo acerca de fuentes de Tumá. Tumá, entonces, es como se traduce al español espiritualmente impuro o sucio. Entonces, vamos a hacernos aquí algunas preguntas. ¿Qué pasaría, verdad? ¿O qué pensarías tú que es más espiritualmente impuro? ¿El cuerpo de un perro muerto o el de un ser humano muerto? ¿Sí? Entonces, vamos a poner ese ejemplo. ¿Qué consideramos nosotros más impuro? ¿El cuerpo de un perro muerto o de un ser humano muerto? ¿Eh? La mayoría de gente pensaría que el cuerpo de un perro muerto contiene más impureza espiritual que el cuerpo de un ser humano, ya que el perro es una forma de vida inferior. Pero la realidad, ¿verdad?, es que el cadáver de un ser humano
contiene un grado de tumá mucho mayor, de impureza mucho mayor, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué. ¿Sí? Cuando el ser humano está vivo, posee un alma, que es la manifestación abierta de la presencia divina. Recordemos que el alma es lo que el Eterno pone cuando se concibe una criatura, ¿sí? Está el hombre, está la mujer, el hombre pone el esperma, la mujer pone el óvulo, pero el Eterno pone la parte del alma, que es la parte eterna. Y esa es la manifestación abierta de la presencia del Creador. Entonces tiene una condición de tahara, o sea, de pureza, muchísimo mayor. La manifestación de la presencia divina dentro de un ser humano es superior a la de un animal. ¿Por qué? Porque esa presencia divina, esa alma, es un alma consciente, es un alma que lo equipara, ¿verdad?, al hombre, ¿verdad?, a semejanza del Eterno, en sus midot, en sus cualidades. ¿Okay? El Eterno es amor, nosotros tenemos amor, el Eterno es paz, el Eterno es bondadoso, misericordioso, ¿sí? El Eterno es recto, es justo, y todas esas características, esas midot, las adquiere el hombre por su alma, por el alma que el Eterno insufló en él. Y por eso se dice allí que el hombre fue hecho a imagen y semejanza del Eterno, no en su forma física, pero sí en sus cualidades, ¿sí? En sus cualidades. Entonces, por lo tanto, cuando el alma de un ser humano sale, deja un vacío de tahara, o sea, de pureza, mucho más grande. Es decir, una tumba mucho más fuerte que la de un animal. Entonces, cuando el alma parte, entonces deja un estado de tumba más grande que la de un animal. Porque el alma de un animal, pues no tiene uso de razón, no tiene inteligencia, no tiene esas cualidades del Eterno. ¿Sí? O sea, esa posibilidad de hablar, de hablar, no tiene. Entonces, por eso se considera que el grado de tuma de un ser humano cuando parte su alma es mayor que la de un animal. Entonces, vamos a ver ahora, con base en esto, los niveles de tuma de una yoledet, que es una yoledet, una mujer que da a luz, según Vayikra 12:2. Entonces, la razón por la cual ella es tamé o es impura es porque cuando da a luz, en ese mismo instante, se genera un cierto grado de vacío espiritual por la partida de la vida adicional que lleva dentro, es decir, su bebé. Entonces, cuando sale de ella ese bebé, se considera que queda como un cierto grado de vacío de esa vida, de esa alma que sale. Y por eso adquiere un estado de tumá, de impureza, ¿sí? Entonces, es interesante que cuando una mujer da a luz, por ejemplo, una niña, su estado de tumá es el doble que cuando da a luz un varón, según Levítico 12:5. Y esto se debe a que la presencia de una niña dentro de ella le otorga un estado mayor de tahara, o sea, de pureza. Lo femenino representa el poder de dar vida, una condición que es la manifestación abierta de la presencia divina. Por lo tanto, posee mayor nivel de tahara, de pureza. El nacimiento de una niña crea entonces un mayor vacío espiritual. Por consiguiente, la mujer es tamé por un periodo de tiempo más largo. Ya sabemos nosotros, cuando una mujer da a luz una niña, entonces tiene que guardarse 80 días, ¿verdad?, para limpiarse de sus impurezas. ¿Sí? Entonces, cuando es un niño, apenas son 40, cuando es una niña, 80. ¿Por qué? Porque ella da a luz a otra mujer que también tiene la capacidad de concebir y crear una nueva criatura. Entonces, por eso, ella reviste un mayor grado de tuma cuando da una niña que cuando da un niño. Que intrínsecamente la mujer es la que concibe, la mujer es la que gesta esa criatura dentro de su cuerpo.
Es por eso se considera que el grado de tumá es mayor cuando ella da a luz una niña que un niño. Pues la mujer es tamé por un periodo de tiempo más largo, como ya vimos, 80 días cuando es mujer, cuando es una niña, y 40 cuando es un niño. El siguiente grado de tumá es la pérdida de vida potencial. Vamos a ver entonces ahora otra especie de estado de impureza. Esta impureza o esta tumá afecta tanto a hombres como a mujeres. Después de tener, por ejemplo, relaciones maritales, los hombres ingresan a un estado de tumá, o sea, de impureza. ¿Pero por qué? Debido a la pérdida de bloques constructores de vida que había dentro de ellos, según Levítico 15:16. Esos bloques constructores nosotros sabemos que es el esperma. Entonces, al expulsar el esperma, que son bloques constructores, o sea, que pueden construir, pueden hacer una vida, el hombre queda en un estado de tumá, ¿sí? Por ese desprendimiento de vida que ha tenido. ¿Sí? Y las mujeres incurren en estado de tumá, también de impureza, cuando menstruan. ¿Por qué? Debido a la pérdida de una vida potencial que había dentro de ellas, que es cuando el óvulo no es fecundado, entonces tiene que ser expulsado. Pues también quedan en un estado de tumá, y por eso la mujer en estado de menstruación, cuando tiene su ciclo menstrual, queda en impureza, en estado tamé, impura, según Levítico 15:19. Entonces, la mujer cuando concibe debe esperar 3 meses, esto ya adicional acerca del embarazo de una mujer. Cuando la mujer concibe debe esperar 3 meses para informarlo a la familia, o sea, no decirlo inmediatamente, ¿sí? Se le atrasa 1 mes la menstruación, 2 meses la menstruación, 3 meses la menstruación, entonces ya puede informar que está embarazada y no antes, ¿sí? A familiares, también amistades. Debe cuidarse en lo que come, ve y oye. ¿Y por qué? Porque esto afecta directamente a la criatura, ¿sí? Entonces tiene que tener mucho cuidado con lo que come, porque de eso mismo se va a nutrir el bebito, el feto, ¿sí? Tiene que tener mucho cuidado con lo que come, tiene que tener mucho cuidado con lo que ve y con lo que oye, porque todo eso afecta a su bebé. Conozco el caso de una señora que quedó embarazada, y fue una señora que no dejó el cigarrillo, no dejó el cigarrillo, no dejó de fumar, no dejó de tomar tinto, ¿sí? Y abortó la criatura como a los 4 meses. ¿Sí? El cigarrillo y estas sustancias fuertes, ¿verdad? El cigarrillo tomado en exceso, perdón, el café tomado en exceso y el cigarrillo constante provocaron que ella tuviera un aborto. Todo esto afecta directamente a la criatura. Entonces tiene que tener cuidado con lo que come, con lo que ve, con lo que escucha, porque la criatura va a ser afectada directamente. Entonces pónganse a pensar cuando los hijos no son deseados. ¿Cómo puede afectar ese sentimiento de indeseo sobre esos criaturas, sobre esos bebitos? Por eso es importante que los hijos sean deseados, sean planeados y deseados, sean bien recibidos. Pues la mujer que está en estado de embarazo debe tener cuidado de todo esto, de lo que come, lo que ve y lo que oye, porque afecta a la criatura para bien o para mal. No debe tener relaciones íntimas en el 7º y 9º mes. Debe abstenerse en el 7º y 9º mes. ¿Sí? Porque son etapas de maduración de el feto. ¿Sí? Se maduran los pulmones, la capacidad cardiorrespiratoria, ¿sí? 7º mes, ahí se va madurando. Y el 9º mes, porque ya es un mes donde la criatura en cualquier momento puede nacer, ¿sí? Y una relación puede provocar un nacimiento prematuro. En lo posible, no tener parto inducido, en lo posible.
aunque hay casos, si son excepcionales, ¿verdad? Donde no puede tener de una forma natural, ¿no? A el bebé, entonces habrá que aplicar allí lo que se conoce como cesárea. Pero en lo posible no debe tener parto inducido. Debe rodearse lo más que pueda de qué? De mismos, de mandamientos. Debe darse de acá. En estado de gravidez o estado de embarazo debe rodearse de muchas misbot, o sea, hacer misbot, debe darse de acá todos los días, los 9 meses. Y cuando ocurra el parto, el bebé debe observar un ambiente K2, o sea, todo tiene que ser K2. Cuando él nace, todo tiene que ser K2, ¿sí? Debe evitar que personas ajenas lo levanten. Debe evitar que mujeres en estado de nidá o en estado de menstruación levanten a la criatura. El cabello debe cortarse hasta los 3 años y hasta esa edad se le puede dar dulce a la criatura, no antes, sino antes. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos allí en esta primera parte acerca de lo que es la impureza. Otra cosa que quiero añadir aquí es que cuando vamos a un cementerio abierto, ¿sí? Donde no hay techo, estamos entrando del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Eso decimos nosotros cuando vamos a visitar alguna tumba, ¿sí? Alguna persona fallecida y enterrada. Entonces, cuando estamos ingresando nosotros al cementerio, decimos del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Pues vamos, visitamos la tumba. Cuando salimos, decimos del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Entonces, es necesario allí, hacer Netilat Yadayim. O sea, una vez salido del cementerio, hacer Netilat Yadayim. Hacemos nosotros los judíos Netilat Yadayim para limpiarnos de la impureza adquirida, ¿verdad? Al haber estado en la tumba, ¿sí? O haber ingresado a donde hay lugar, donde hay tumbas, hay personas enterradas. Entonces hacemos Netilat Yadayim. No es necesario otra cosa más. Cuando nosotros vamos y visitamos a un muerto en un recinto cerrado, entonces la tumba es mayor porque el recinto está cerrado. Y según la halajá, entonces allí tendríamos nosotros que una vez visitado el féretro y allí el sitio donde está la persona muerta, en un recinto cerrado, sería salir de ese sitio y quitarse las ropas, ¿verdad?, en la casa y pegarse un baño, ¿no? Y una vez pegado el baño, las ropas echarlas, ¿verdad?, a lavar, hacer Netilat Yadayim y eso es todo, para limpiarnos de esa impureza. Es más la impureza en un recinto cerrado que en un recinto abierto, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos nosotros los judíos. Para un Cohen Gadol, hoy día hay Cohen, hay personas que vienen de la descendencia arónica y son Cohen, ellos deben evitar impurificarse porque si llegase a construir, si se llegara a construir el templo, ellos no debieron haberse impurificado por muerto, como dice la Torá. Sí, ellos no pueden impurificarse por muerto. Los que vienen de la descendencia de Aarón, ¿sí?, no se pueden impurificar por muerto, ¿sí? Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Hoy día la casta arónica debe tener cuidado tiene cuidado, pues, de no impurificarse por muerto alguno, ni por familiar cercano, ni nada. O sea, ellos tienen que guardarse limpios por si llegase a construirse el templo, ellos puedan, si son elegidos como Cohen Gadol, puedan oficiar como Cohen Gadol. Pues, para que vean ustedes todo lo que habla acerca, la halajá acerca de los que son Cohen, los que vienen de la descendencia de Aarón y de Moshe, ¿sí? Y que tienen todo el potencial para ser el Cohen Gadol, ¿sí?, de la comunidad o de la nación de Israel. Muy bien, ahora vamos a otro aspecto que también habla esta parashá. Las dos parashot habla acerca de lo que es, se tradujo, ¿verdad?, al español como lepra, ¿sí?
Y vamos entonces a hablar aquí acerca de cómo purificar el habla. Cómo purificar el habla. Entonces vamos a estar identificando el origen de la condición que produce el hablar mal y estaremos dando pautas para deshacerse de una vez por todas de este mal. Entonces vamos a prestar bastante atención aquí, porque en esto incurrimos todos, ¿sí? Todo lo que es la shonara, o sea, la mala lengua, ¿sí? Entonces, esta paracha obviamente habla extensamente acerca del malestar espiritual llamado tzahara, ¿sí? El cual causaba manchas blancas en la piel de la persona. Era como un llamado de alerta de parte del Eterno a la persona, ¿verdad? Que había cometido la shonara, ¿sí? Y para superar esta aflicción, la persona debía someterse a un periodo de aislamiento y luego a uno de purificación. En el Talmud nos dice que Tzahara viene a causa de los pecados de la persona, particularmente por el pecado de habla lashon hara, o sea, del habla negativa, ¿sí? Y el proceso de recuperación tiene como objetivo demostrarle al Metzorah, ¿sí? O sea, a la persona que padece esto, el poder destructivo de su pecado y enseñarle cómo mejorar en el futuro para evitar volver a pecar de esa manera. Pareciera que hay dos lecciones que la persona que habló lashon hara debe aprender durante su periodo de tzaharat, ¿sí? De su impureza. Primero, dice el Talmud, nos dice que esta persona causó separación entre el hombre y su amigo por medio de su lashon hara, y por lo tanto la Torah dice que debe estar solo, pues se separa a la persona, Hablar mal sobre otra persona o otras personas genera inevitablemente que se disuelvan amistades y que las personas se distancien unas de otras. Consecuentemente, medida por medida, la Torah obliga a quien habla lashon hara tendrá que vivir en soledad. Tendrá que vivir en soledad durante un lapso de tiempo completamente separado del resto. Esto le enseña el dolor que causó al romper relaciones. Y segundo, las manchas mismas sirven como una poderosa demostración del daño que la lashon hara o la mala lengua causó en su neshama o en su alma. Entonces, ahí podemos entender que la enfermedad tzahara no es una enfermedad física normal, sino que es la manifestación física de un malestar espiritual que le otorga al pecador evidencia irrefutable del daño que se ha causado a sí mismo en el plano espiritual y de que necesita desesperadamente una mejora. O sea, que lo que se producía en la piel era el efecto de su estado interno, de su condición interna, ¿sí? La persona que habla lashon hara es porque internamente no está bien y se veía, ¿verdad?, reflejado en su cuerpo. Ese estado se veía reflejado en su cuerpo. Pues hoy día no hay tzahara como tal, o sea, no hay tal cosa de que a la persona que habla mal le salgan manchas blancas, ¿sí? Y esto superficialmente podríamos considerarlo como bueno. Sin embargo, los comentaristas señalan que lo opuesto es cierto. Tzahara era un acto de bondad del Eterno, por medio del cual le comunicaba claramente al pecador sobre su transgresión y necesidad de teshuvah. ¿Sí? Entonces era un acto de bondad del Eterno. Ahora recordemos que esto era primero con las paredes, después venía ¿a dónde? A la ropa, y por último a la piel de la persona. ¿Sí? O sea, vea hasta esa misericordia divina. Bueno, le daba ciertos avisos, ciertas alertas que empezaban en la pared. Cuando la pared se veía, ¿verdad? Se veía con moho, vamos a decir, con moho, con manchas.
irregulares, entonces era un aviso de que algo andaba mal en esa casa. Ya cuando tocaba la ropa de la persona o de las personas allí, entonces estaba hablando de que, bueno, algo está pasando, algo está sucediendo, tienen que mirarse a ver qué está pasando, qué está sucediendo con ustedes. Están hablando la shonjara, hay mucho chisme, mucha palabra negativa. Y por último tocaba la piel de la persona. Pero eso era así progresivamente. Ustedes van a encontrar en estas parachot, ¿verdad? Que empezaba era por la piel, después empezaba, ¿verdad? Por los objetos personales, o sea, la ropa, y por último la pared, ¿sí? Pero digamos, lo que sucedía era todo lo contrario, ¿sí? Primero empezaba por la pared, después por la ropa y por último la persona, viendo allí en esto la gran misericordia divina sobre la persona. Entonces, eso era una gran bondad del Eterno, que le mostrara a uno que estaba mal. Ahora, si hoy el Eterno hiciera eso, sería maravilloso, ¿sí? Imagínense con manchas, que tendríamos manchas, entonces será una alerta. Bueno, tengo que cambiar mi forma de hablar, no tengo que hablar más negativo, no tengo que hablar más en contra de los demás, no tengo que difamar, no tengo que, sí, estar en chismes. Inmediatamente se corregía, pero hoy no, ya no hay eso, ya no se produce eso. Entonces, ahora es cuando tenemos que trabajar más con nosotros mismos. Y obviamente, esto era una comunicación de parte del Eterno para que la persona, a través de por estas transgresiones, tuviera la necesidad de teshuva, de arrepentirse. Sin embargo, este regalo es mucho más difícil para personas, ¿verdad? Hoy día, reconocer su pecado. Sí, o sea, este regalo ya no está de parte del Eterno. Entonces, ahora es mucho más difícil para la persona reconocer si ha pecado o no en ese aspecto. Sin embargo, el pecado de la Lashon Hara, o sea, la mala lengua, sigue siendo claramente uno de los más difíciles de evitar. Más difíciles de evitar. De hecho, el Talmud establece que solo una minoría de las personas tropiezan en áreas relacionadas a la inmoralidad, por ejemplo. Una mayoría tropieza en el área de robo. Y sin embargo, todos tropiezan en Avak Lashon Hara, o sea, en la mala lengua. Todos, eso sí, todos. ¿Sí? Entonces, como esto es generalizado, lo de Lashon Hara, ¿qué reemplazo hay para Sahara? ¿Qué reemplazo hay? ¿O cómo puede reconocer la persona el daño espiritual que se causa a sí misma cuando habla Lashon Hara, cuando te ha tenido mala lengua? ¿Cuál es el alcance del daño que puede tener las palabras negativas en los demás? ¿Sí? O sea, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros? Entonces, tenemos que entender aquí algo muy importante, y tenemos que ir un poquito atrás a lo que nos dice Berechit, a lo que nos dice el Génesis, ver la fuente de esto, ver el origen de esto. Es importante que vayamos hasta allí. Y si nos dirigimos atrás a Berechit, capítulo 3, verso 1 al 6, vemos allí algo importante. Vemos allí a la serpiente, ¿sí? Dice allí que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Eterno había hecho. Y esta serpiente dijo a la mujer: con que el Eterno ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Vean, allí ya empezó él a hablar mal. ¿Sí? Vean lo que dijo aquí la serpiente. Dijo, con que el Eterno ha dicho, no comeréis de ningún árbol. No, podemos comer, se puede comer. De los árboles del huerto se pueden comer, pero en especial uno no se debe comer. Pero él dijo aquí, todos, o sea, prácticamente. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho el Eterno, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Qué mentira, ¿no? Qué blasfemia. O sea, vea lo que dice, lo que hace la serpiente aquí. Dice mentiras, blasfema, ¿sí? Porque está oponiéndose a lo que dice el Eterno, está diciendo que el Eterno es mentiroso. Al decir allí que no moriréis, ciertamente no moriréis. Pues el Eterno sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como el Eterno conociendo el bien y el mal. Entonces le introduce a la mujer el deseo de equipararse o ser como el mismo Eterno. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con él y él comió. Vean ustedes allí. ¿Cómo le convenció la serpiente? Y cómo puso en ella ese dulcecito de ser semejante o equiparable al Creador. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podemos analizar allí qué tenía esta serpiente que indujo a Java o a Eva a comer del fruto prohibido? ¿Qué tenía en mente? ¿Sería que vio a Adán y a Java seres que podían ser superiores a ella? Y no solamente a ella, sino a los ángeles. ¿Tenía envidia de ellos? Pudo haber sido. Vamos a ver entonces cómo describe el libro de Revelaciones, ¿verdad?, a esta serpiente. Vamos a ver cómo la describe. Libro de Revelaciones, capítulo 12, verso del 9 al 10. Dice así: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Hasatán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche, ha sido arrojado. Entonces, miremos allí las características, ¿verdad?, de esta serpiente. Dice allí que envidia, engaño, acusador, empedernido, ladrón, asesino, destructor, según la descripción también que hace nuestro santo maestro, nuestro maestro de justicia, y en Yohanan 10:10. Dice, y el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Entonces, esas son las características del enemigo. Eso es lo que quiere él inducir a la gente. Y quiere sembrar en el corazón de la gente. Y cuando dice allí la escritura que el hombre fue vencido e se hizo esclavo, porque dice la escritura que hay una ley de transferencia del amo al esclavo. Dice segunda de Kefas 2:19, dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces allí hay una ley de transferencia. Si fueron vencidos por la serpiente antigua, por el Satán, entonces hay una transferencia. Transferencia, ¿verdad?, de ese amo a sus esclavos. Entonces, por eso toda la raza humana adolece de todos estos males: mentira, engaño, celos, envidia, ¿sí?, hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nos narra las Santas Escrituras idea de hecho de que el hombre es malo. Que el hombre es malo. En su esencia el hombre también tiene la maldad. Dice Teilín 141-3, dice, para el director del coro, Salmo de David: líbrame, oh Adonai, de los hombres malignos, guárdame de los hombres violentos, que traman maldades en su corazón, que cada día provocan guerras, aguazan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay debajo de sus labios. El Rabshta, Rabino Saúl de Tarso, oficiando como fiscal acusador en la carta a los de Italia, acusando tanto a judíos como a gentiles, dice de la siguiente manera: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno,
No hay quien entienda, no hay quien busque al Eterno. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así lo describe el Rashba. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos hemos sido pecadores. De alguna manera hemos pecado. Unos más, otros menos. Todos hemos sido pecadores. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? La persona debe ser consciente que subyace un estado interno que lo lleva a decir lo que dice. Hay algo allí internamente que lo lleva a decir lo que dice. Tiene que entender qué es lo que hay dentro de la persona. Uno tiene que entenderse a sí mismo. Uno tiene que comprenderse, que identificarse a sí mismo internamente. ¿Qué es lo que yo hablo conmigo mismo? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que hablo? Ese estado interno es la condición de su alma, porque según ese estado interno es su forma de hablar. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede haber internamente en la persona? Dos cosas, o sabiduría humana o sabiduría divina. Eso es lo que puede tener la persona, sabiduría humana o sabiduría divina. ¿Sí? Entonces vamos a identificar qué es la sabiduría humana y qué es la sabiduría divina. Y hay un pasaje que nos contesta claramente esto. Si hay sabiduría humana, tendrá lo siguiente, según, ¿verdad?, Jacob o según Santiago Hasadik, capítulo 3, verso 14 al 16. Entonces, si hay sabiduría humana, vea lo que dice, pero si tenéis celos amargos y rivalidades en sus corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal, sensual, de espíritus bajos y corruptos. Porque donde hay celos y pleitos, allá hay división y toda obra perversa. Entonces, vean allí cómo describe. Si hay sabiduría humana, va a haber ¿qué? Sensualidad, va a haber corrupción, va a haber pleitos, va a haber celos, va a haber divisiones, va a haber toda obra perversa, ¿sí? Eso es la sabiduría humana. Por más que la persona trate de mostrarse piadosa, eso es lo que va a salir dentro de ella. Ahí está, una persona que no tiene en cuenta la sabiduría divina, la sabiduría de Dios que viene a través de la Torá, a través de las Santas Escrituras, a través de la Biblia, se va a dejar llenar de filosofía humana, de costumbres humanas, de paganismo humano, de cultura humana. Y todo eso va a traer ¿qué? Celos, división, contienda. Va a traer rivalidad, sensualidad, corrupción, bajos instintos. Esa es la sabiduría humana. Pero aquí también se nos habla acerca de la sabiduría del cielo. Y el mismo Jacob la describe, ¿sí? O Jacobo, ¿sí? Jacob Hasadik, capítulo 3, versos 17 al 18 de la carta de Santiago. Dice, mas la sabiduría que desciende de lo alto, primeramente es verdad pura, es en verdad pura, en paz, comprensiva, dispuesta a razonar, repleta de misericordia, sincera, imparcial y que produce buenos frutos. Y para los que son pacificadores, el fruto de la justicia se siembra en shalom o en paz. Vea lo que es la sabiduría del alto. Totalmente opuesta a la sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica. ¿Sí? Totalmente opuesta. Dice aquí que esa sabiduría que desciende de lo alto es verdad pura, es llena de paz, es comprensiva, está dispuesta a razonar, está repleta de misericordia, es sincera, es imparcial, produce buenos frutos. Y aquí dice, para esas personas que son pacificadoras, el fruto de justicia se siembra en paz.
para aquellos que hacen la paz. Esa es la gran diferencia. Entonces, o tienes la sabiduría divina o tienes la sabiduría humana. O tienes de las dos y estás luchando allí. Entonces, hay que ir sacando la sabiduría humana y permitiendo la sabiduría divina. Y eso viene a través del conocimiento de la Torá, a través del conocimiento de las leyes divinas, a través del conocimiento de la voluntad divina. ¿Sí? Entonces, vamos sacando esa sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica. 2, la persona debe ser consciente de su condición y trabajar sobre ese aspecto. Debe ser consciente de su condición y trabajar sobre ese aspecto. Si la persona ha estado en una cultura donde se habla cháchara y se habla una cosa y se habla la otra y esto y lo otro, seguro que va a pecar con la lengua. Y seguro que esa costumbre la va a adoptar. Entonces tiene que entender que estuvo o está en una condición que no le ayuda mucho y debe trabajar sobre eso, ¿sí? Nuestro santo maestro lo ilustra tan claramente al traer como ejemplo un árbol bueno y uno malo. Según allí, ¿verdad? Matillahu 12, del 33 al 37. Y él trae esa parábola tan perfecta, tan sencilla, pero sincera y verídica. Él dice ahí, si tiene un buen árbol, su fruto será bueno. Si tiene un buen árbol, su fruto será bueno. Pero si tiene un árbol dañado, su fruto será dañado. Pues por la calidad de su fruto se conoce el árbol. Y él allí dice, criadores de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo tan depravados? Pues de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ahí es cuando llamo a la reflexión de cómo nosotros podemos estar bendiciendo al Eterno, adorando al Eterno, hablando cositas hermosas al Eterno y hablando mal de la gente. Hablando mal de la gente que es la imagen y semejanza del Eterno. Sí, entonces, como dice allí la misma carta de Jacob, no puede una fuente echar agua dulce y salada a la vez. ¿Cómo es posible que nosotros hablemos cosas dulces y buenas y a su vez estemos nosotros diciendo groserías y palabras malas y palabras llenas y frases llenas de maldiciones? O es lo uno o es lo otro, pero no puede ser dos cosas a la vez. Y él dice aquí, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué sabiduría tienes internamente? ¿Cuál es la que priorizas en tu vida? ¿La sabiduría divina o la sabiduría humana? ¿Sí? El hombre que guarda la Torá, de la Torá en su corazón, hablará cosas buenas. Torá son instrucciones divinas. Pero el que atesora dentro un corazón malvado y de sus maldades internas hablará su boca. ¿Sí? Entonces, vea lo que dice aquí, verso 35 del capítulo 12 de Matillahu o Mateo, dice, el hombre que guarda la Torá o las leyes divinas de la Torá en su corazón hablará cosas buenas, pero el que atesora dentro un corazón malvado, de sus maldades internas hablará su boca. Y yo os digo que cuando venga el día del juicio, hasta de toda palabra dicha con descuido, tendrás que dar cuenta. ¿Veas cómo va a ser ese juicio con él en su tribunal? Toda palabra dicha con descuido, de eso tendremos que dar cuenta. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras, ¿sí? Por tanto, lo escondido en tu corazón y revelado en tus palabras hará evidente si serás justificado o si serás condenado. ¿Sí? Entonces, lo que hablemos nos dejará en evidencia cómo estamos internamente, qué hay escondido en nuestro corazón. Por eso, si queremos conocer a una persona, pues simplemente es escucharla. ¿Sí? Porque de la abundancia que habla su corazón, habla su condición interna. ¿Ah? Entonces, debemos entender que con las palabras tenemos mucho poder. ¿Sí? El ser humano, con sus palabras, puede ser creativo. Con ellas puede, ¿verdad?, someter toda criatura y dominarla. Eso lo hemos visto. Ha dominado al león, ha dominado al elefante, ¿no? Ha dominado al delfín, ha dominado a las aves. Puede crear ambientes, puede destruir naciones, puede levantar la reputación de una persona o tirarla al piso, puede dar aliento al desanimado, como también puede aplastar
y robar los sueños o acabar con las aspiraciones de otros, etcétera, etcétera. Las palabras tienen todo ese poder, todo ese potencial. Eso es lo que nos dice Mishlei, capítulo 18, verso 20. Dice, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre y con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Entonces, veamos nosotros que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Con el lashon hara. Hoy día no salen las manchas, pero hoy día podemos darnos cuenta del alcance que tienen nuestras palabras, o bien para construir, o bien para destruir, o bien para dar vida, o bien para causar la muerte. Un jovencito de 14 años, la mamá lo echó de la casa. Y ese muchachito se fue donde su mejor amiga, compañera de estudio. Y hace 2 días trató de ahorcarse. Tuvieron que llevarlo a psicología. Y en psicología vieron que él tenía tendencia suicida. Tuvieron que mandarlo a un hospital de reposo. Una mamá lo echó de la casa, de 14 añitos. Y quién sabe qué palabras, ¿verdad? O qué le habrá dicho a ese joven, su propia madre. O qué ambiente está viviendo, qué personas están a su lado. Un compañerito de él se quitó la vida. Él obviamente estaba totalmente deprimido. Entonces ve hasta dónde puede llegar las palabras. Un hombre en Bucaramanga se suicidó y dejó una nota. Y en esa nota decía, me suicidé porque no aguanté los chismes que me levantó mi suegra. Imagínense hasta dónde pueden llegar las palabras. Acabar con una vida, destruir con una persona. Destruir naciones. Una palabra, una frase, vea todo lo que puede hacer. Pero asimismo puede construir, puede traer, ¿verdad? Vida, puede traer paz. Sí, puede traer, las palabras pueden traer un ambiente celestial agradable, como también pueden traer un ambiente infernal. Veamos, por ejemplo, el poder que tienen las palabras que hablamos, que hasta el Mashiach ben Yosef, ¿verdad? Nuestro santo maestro, declaró lo siguiente ahí en Marcos 11:23. Dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Ve hasta dónde puede tener poder las palabras. Claro, algunos tratan de reinterpretar esto, ¿no? Esto se puede tomar así, a nivel Peshá, o se puede tomar a nivel Remés, o Drash, o Sof, ¿sí? Entonces ahí podemos hablar acerca de montañas, pero no montañas esas que vemos, sino pueden ser montañas de problemas, pueden ser montañas de situaciones adversas, lo que sea. En todo caso, la palabra y la emuná y la fe pueden hacer mucho. ¿Sí? Vamos a ver el caso de Caleb y Josué. ¿Recuerdan ustedes? Cuando llegaron ahí dieron el reporte a Moshe. Dice Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe porque estaban ya quejándose. 10 hablaron mal de la tierra prometida. Y entonces ellos tuvieron que tomar allí la batuta y entonces animar al pueblo y decir, subamos luego y poseámosla, que más podemos que ella. Porque los otros 10 dijeron que no podían, que habían ejércitos grandes, que las ciudades estaban amuralladas, hablaron mal de todo. Y dice aquí, por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque son nuestro pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Eterno. No los teman. Véanlo cómo hay aquí Caleb animando al pueblo a ir a la tierra prometida. Y debido a todo esto, debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Cuidadosos de lo que decimos. Cuidadosos de lo que decimos. Y los únicos 2 que entraron a la tierra prometida fue Josué y Caleb, porque ellos hablaron bien.
tuvieron fe y creyeron al Eterno, mientras que los 10 y todo el pueblo que se quejó se quedó en el desierto. Entonces, hay que tener cuidado con los que se quejan continuamente. Los que se quejan, la bendición se demora. No llega la bendición con los quejambrosos. Y dice allí también nuestro Santo Maestro hablando acerca de lo que hay en nuestro corazón. En Marcos capítulo 7, verso 20 al 23, dice aquí, ¿sí? Por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos, porque eso es lo que sale del corazón, ¿sí? Y eso es lo que verdaderamente contamina al hombre, lo que sale del corazón. Y dice aquí, verso 20, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso les decía, ¿qué sabiduría tienes? ¿La sabiduría humana o la sabiduría divina? Tenemos que llenarnos de la sabiduría divina, no de la sabiduría humana, de la religiosidad, de la cultura, del paganismo, de la filosofía humana. No, de la sabiduría divina, que es pura, pacífica, llena de misericordia, de buenos frutos. Esa es la sabiduría divina. Tenemos que llenarnos de eso. ¿Sí? Y dice aquí, todas estas maldades salen y contaminan al hombre, porque lo que sale de su boca sale de su corazón. Entonces, ¿cuál es la terapia para erradicar este mal? Aquí viene ya la parte práctica. ¿Cuál es la terapia entonces para erradicar este mal? ¿Cuántos quieren erradicar este mal? Todos queremos. Entonces, lo primero es que el hombre debe experimentar un nuevo nacimiento por voluntad del Eterno. Entonces, recuerden ustedes que en una charla pasada, en la charla de Pesa, les dije que habían 4 nacimientos. Ya tuvimos el primero, nacimos de una madre, ¿verdad? De una madre, de un padre, salimos y tuvimos un primer nacimiento. Pero en este Olam Hazé, en este tiempo presente, nuestro Santo Maestro nos dice que hay que nacer de nuevo, ¿sí? Y ese nacimiento viene, ¿verdad? Por el agua, que es la palabra, y por el Espíritu, que es el Espíritu de santidad. Entonces, eso hay que procurarlo, hay que buscarlo, ¿sí? Hay que buscarlo, y eso es cuando nos metemos con la palabra, a estudiar, ¿verdad? La Torah, a estudiar la Biblia, a ponerla por obra. Entonces, acude a nosotros el Espíritu de santidad y somos renovados, transformados y nacemos de lo alto. Empezamos a ser personas espirituales. Primera de Kefas, capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua, el Mashiach, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Yeshua, el Mashiach, de entre los muertos, por haber escuchado la palabra de verdad, el Devar Emet, ¿verdad? Allí Jacob Hasadid dice en el capítulo 1, verso 18, o Santiago, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y así mismo lo afirma nuestro Santo Maestro en Yohanan 3:3. Dijo, respondió Yeshua y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino, el Malhut Haelohim, el reino del Eterno. Entonces, eso viene porque por la palabra de verdad. Hay que escuchar la palabra de verdad porque la palabra de verdad viene de arriba. Esa es la sabiduría de arriba. La Torah es la sabiduría de arriba. La Torah son las instrucciones divinas. Entonces, hay que escuchar la sabiduría divina para renacer de nuevo. ¿Sí? Hay que escuchar y aplicar la sabiduría divina para nacer de nuevo. ¿Sí? Cuando eso sucede, viene en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, y nos da esa capacidad y ese poder para seguir adelante y para apartarnos de la sabiduría humana, que es terrenal, animal, diabólica. ¿Sí? Entonces vamos sustituyendo todo y cambiando todo y ahí nacemos de nuevo y por eso usted es una nueva persona.
Ese nacimiento es vital. Si una persona no nace de nuevo, vea, seguirá hablando, la hará, mala lengua tendrá, seguirá chismoseando, seguirá hablando mal de los demás, seguirá denigrando de los demás, difamando de los demás. Muy complicado, muy complicado. Debe llenarse de Ruach HaKodesh, dice Efesios 5:18, y no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, sino ser llenos del Ruach. Llenos de Ruach es ¿cómo podemos ser llenos? Cuando tenemos hambre. Si usted tiene hambre, usted busca la comida y se llena. Entonces, si usted tiene hambre del Eterno, entonces usted va a ser lleno del Eterno, de su presencia divina, de su Ruach de santidad. Como dijo el salmista, mi alma tiene sed del Elohim vivo, ¿sí? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Mi alma tiene sed del Elohim vivo. Entonces, cuando tienes hambre y sed de lo de arriba, hambre y sed a diario de lo eterno, hambre y sed de la palabra, hambre y sed de estar en intimidad con el Creador, hambre y sed de conocer al Mesías, sus obras, sus dichos, sus enseñanzas, hambre y sed. Hay que tener hambre, hay que tener sed. Y cuando se tiene esa hambre, esa sed, entonces vamos a ser ¿qué? Saciados. Él nos va a llenar, el Ruach va a estar con nosotros y vamos a estar llenos del Ruach, ungidos para hacer la labor. 3. El hombre debe llenarse de la palabra del Eterno para que así mismo hable de ella. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a hablar? Pues obviamente si se llena de la sabiduría divina, que está a través de la palabra, a través de la Torah, a través de la Biblia, entonces, ¿qué sucede? De la abundancia de su corazón va a hablar la boca. Dice Colosenses 1:9, dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Sí? Entonces debemos orar por las personas que sean llenas del conocimiento, ¿sí? De la sabiduría divina, que sean llenas, que comprendan. Y eso es lo que decimos nosotros allí en los rezos de la mañana, ¿sí? Que tu Torah, ¿verdad? La podemos entender, comprender, aplicar, las mitzvot, podamos aplicarlas, podemos entenderlas, podamos enseñarlas con amor. Entonces, eso es lo que decimos a diario. Por los méritos de nuestros antepasados y por el mérito del Mesías, ayúdanos a entenderla, a discernirla, a comprenderla, a enseñarla. Entonces, eso es lo que tenemos que anhelar siempre. Y Kefas, primera de Kefas 4:11, primera de Kefas 4:11 dice, el que hable conforme a las palabras del Eterno. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que el Eterno da, para que en todo el Eterno sea glorificado mediante Yeshua el Mesías, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Vas a hablar algo? Hable cosas constructivas. Dice nuestros sabios que las personas bajas hablan de otras personas. Que las personas de mediana cultura hablan de cosas, de objetos, de temas normales. Y las personas sabias hablan de proyectos, de planes, de cosas que se pueden llevar a cabo y sirven para bien de todos. ¿En qué nivel estamos? 4. Adorar al Eterno en sus corazones. Adorar al Eterno en sus corazones. Dice aquí Efesios, la baraita del Rashtá a los de Éfeso, Efesios 5, 19-20, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón a Adonai, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Adón Yeshua, el Mashiach, ¿verdad? Al Elohim, el Padre. Entonces, cantar allí, ¿sí? Alerta cuando estés cantando o tarareando una canción del mundo. Alerta. Cuando te despiertas y estás cantando o tarareando una canción del mundo. Alerta. Te está llenando de canciones que no, nada que ver.
Hay que adorar y alabar al Eterno. Esto lo hago por terapia. Cuando me despierto en la madrugada y me despierto muy temprano, me pongo a cantar. Canciones en hebreo, canciones en español. Adorar al Eterno ahí en mi camita. Hasta que otra vez me coja el sueño porque me despierto de pronto 2, 3 de la mañana. Entonces, si quiero dormir otro poquito, me pongo a cantar, a adorar. ¿Sí? Y procuro, cuando se mete una canción allí que no es para adorar al Eterno, sino una canción de las que antes me gustaban de pronto, y sí, solía yo tararear, y se mete ahí, inmediatamente me doy una buena dosis de alabanza y adoración al Creador, para que eso no se quede allí, y más bien esté adorando al Creador, alabando, ¿verdad?, su nombre, bendiciendo su nombre. Que eso es lo que nos dicen los Teilín, los salmos, es lo que más nos recomienda. Alábenlo, adórenlo, todo lo que respira, adore al Eterno, alábelo. Entonces les doy esa terapia. Entonces lo primero, sí, para erradicar la Lashon Hará, estar llenos de la sabiduría divina, el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. 2, llenarse de la Ruach HaKodesh. 3, llenarse de la palabra del Eterno. Y 4, adorar al Eterno en sus corazones. ¿Sí? Y yo añadiría una quinta más. Hacer Masim Tovim, buenas obras, todos los días. Masim Tovim, buenas obras. Recordemos lo que nos dice allá arriba el libro de Revelaciones. Que a los que lleguen a los días del Mesías se les darán vestidos blancos y resplandecientes como el lino fino, porque esos vestidos blancos y resplandecientes representan las buenas obras hechas por ellos, los Masim Tovim, ¿sí?, hechos por ellos, las Misbot hechos por ellos. Que el Eterno los encuentre vestidos, que cuando venga el Mesías de nuevo, los encuentre bien vestidos de Masim Tovim, de buenas obras, de obras de justicia y de Misbot. Que así sea, pronto y en nuestros días. Amén, be amén. Amén, be amén.